Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta reunión que vamos a tener eh, hoy y que esperamos definitivamente que el Señor Jesucristo nos acompañe y que sea Él el que nos hable y que supla todas las necesidades que todos los que estamos aquí tenemos. Ya tenía ganas de regresar a estar con ustedes. Si usted sigue este canal, bueno, pues se habrá dado cuenta que yo hace un rato que no estoy. Y bueno, es que Dios me permitió tener pues un tiempo de descanso y la verdad es que estuvo muy bien, muy bendecido, entendiendo cosas, descansando. Y bueno, pero la verdad es que ya también tenía ganas de venir, ya la verdad es que quería pues seguir pues en la cercanía de los hermanos y bueno, pues yo creo que a ti también te pasa lo mismo cuando estás un tiempo apartado pues de las personas que te son importantes, de las personas con las que convives a diario, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios que estamos de regreso y que todo muy bien. Y, y bueno, pues vamos a tener nuestra reunión normal como la solemos tener. Vamos a comentar de un salmo. De hecho, si quieres ir buscando, vamos a comentar del Salmo capítulo 9 y en el versículo 10. Y vamos a ver qué dice. Nuevamente, bienvenida a las personas que nos visitan siempre y los que están conectados hoy por primera vez. Ojalá te guste, ojalá Dios te hable, ojalá y encuentres lo que estás buscando y necesitando. Eh, Mandamos muchísimos saludos a todos los que nos sintonizan. Eh, a las personas de todos lados, de allá de Colombia, de Veracruz. Sabemos que hay un buen número de gente en Cancún que nos escucha también y les mandamos muchísimos saludos. Parece que hay por lo menos 2 lugares diferentes donde nos escuchan allá. Entonces mandamos saludos por allá a los de un lado y a los del otro también, que a lo mejor hoy en día no se conocen y el día de mañana se conocerán. Eh, pero sobre todo que todos estemos pues caminando como Dios quiere y haciendo las cosas como Dios espera que las hagamos. Muchísimos saludos a todos los que nos visitan de dentro y de fuera del país. La verdad es que esto que ha empezado pequeñito, creemos que va a ir creciendo, creemos que hay personas que van a decir a otros porque han sido bendecidas. Nosotros mismos, los que preparamos los temas, que solemos ser más o menos los mismos siempre, eh, hemos sido también muy enriquecidos en los temas que hemos estado hablando. Ahora, si te has dado cuenta, las últimas semanas hemos estado tratando de meter el concepto de la fe y tratando de verlo de diferentes maneras y vamos a seguir con eso, vamos a seguirnos definitivamente con eso durante un buen rato. Pero bueno, ya platicaremos de eso más después de que tengamos un ratito de alabanza y de recordar a nuestro Dios y de darle gracias. Entonces te decía yo que en el Salmo 9:10, o sea, Salmo 9, versículo 10, dice así, un texto que me gusta mucho y que al rato también lo veremos. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este texto, pues definitivamente nos da una gran verdad, o no solamente una, yo creo que da muchas. Lo podemos entender como en ti confiarán los que te conocen, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Yo creo que se puede entender muy fácilmente que es necesario que las personas conozcan, ¿verdad? Que las personas conozcan a Dios, que las personas conozcan al Señor Jesucristo, para que puedan encontrar en Él lo que están necesitando, para que puedan encontrar en Él la vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso nos pone a nosotros, los que ya conocemos algo, un peso de responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que dar a conocer a Dios. Nosotros somos los que tenemos que hablar de Él, pero no solamente hablar, porque hablar, pues hablar
mucha gente ha hablado de Cristo, mucha gente habla de Cristo de hecho, pero nosotros tenemos que hablar y vivir lo que dice el Señor Jesucristo. O sea, somos responsables de dar a conocer su nombre. ¿Y cómo? Pues no solamente hablando, más bien viviendo, ¿verdad? Con una vida agradable, con una vida de gratitud, con una vida bien vivida, con una vida de alegría también. ¿Por qué? Porque es imposible estar triste, como canta por ahí un canto, ¿no? Que dice que cómo puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y es verdad, o sea, es verdad. Va a haber problemas, sí, por supuesto, va a haber enfermedades, sí, también. Y va a haber injusticias que le hagan a uno, sí, sí va a haber muchas cosas que te pasen malas como le pasa a todo mundo, pero sin embargo, Dios siempre va a estar por ahí cerca, por ahí ayudando, por ahí contestando tus peticiones, contestando tus necesidades, saciando tus necesidades. Porque dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, ese es un principio y eso es algo que es inherente a nuestro Dios. ¿Sabes qué es? Él no desampara a los que le buscan. Él responde a los que le buscan. Nadie de los que le buscan realmente puede decir, a mí no me atendió, estaba ocupado, tenía mucha prisa. Eso pasa con los humanos, eso pasa con nosotros, definitivamente sí, pero con Dios no pasa. Él es el que contesta, el que mira con compasión a las personas que están en una situación complicada y difícil, y es Él el que quiere sacar adelante a todos aquellos que acudan a Él. Entonces, pues lo digo por ti y lo digo por aquellos que lo conocerán, que conocerán su nombre por ti. Así que ojalá y esto te ayude no solamente a ponerte muy contento, de modo que puedas y que ahora estemos como que en el mismo canal para alabar a Dios un ratito, para orar juntos, sino también para que tu vida refleje a Dios, para que tus labios hablen del Señor, para que tus labios hablen de las cosas que Dios ha hecho a favor tuyo, porque la gente no lo sabe, no lo des por hecho, la gente no sabe quién es el responsable de tantas cosas buenas que quizás tú estás viviendo, y por otro lado, que vivas una vida que entonces respalde las palabras que estás hablando, que respalde lo que dices, y entonces habrá muchos que conozcan su nombre y en ti confiarán, dice nuestro párrafo que estamos leyendo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En Él confiarán, serán atraídos a Él primero y después confiarán en Él. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que confiemos en Él en todas las cosas, que soltemos las riendas de nuestra propia vida y se las entreguemos a Él, que Él sabe muy bien cómo vivir, Él sabe muy bien cómo guiar, porque Él es el buen pastor, sabe cómo guiar a las ovejas. Entonces, pero para que eso suceda tienes que confiar en Él y aquellos que escuchen su nombre gracias a ti, entonces también confiarán en Él. ¿Sí? Pero bueno, con estas reflexiones vamos a pasar pues a unos cantos, a poner esta reunión en las manos de Dios y después abrimos las escrituras para poder conocer más lo que Él tiene para nosotros. Alabado sea Dios. Acompáñeme a una oración, por favor, y a unos cantos. Padre, muchísimas gracias por a mí personalmente permitirme regresar con bien, regresar con muchas ganas de servirte, con muchas ganas de servir a mis hermanos también. Te doy muchas gracias por este día donde nos congregamos, este día donde estamos juntos. Te pido por cada una de las personas que vamos a estar aquí, por los que nos sintonizan de cualquier lado, ahora o después.
que tú puedas poner en su corazón esa llama, ese deseo fuerte de buscarte, ese deseo y ese entender que, que solamente tú eres el camino, que solamente tú eres la respuesta, que solo tú eres la vida. Padre, te damos muchas gracias por todas las cosas buenas que haces por nosotros, porque tu presencia es eh, indudable, no podemos más que asentir y decir, la presencia de Dios está siempre cerca, siempre estás, Señor, pendiente a nuestras oraciones y te queremos dar gracias por ello. Y queremos también que nos ayudes pues, a cantar unos cantos, que sobre todo puedas ayudarnos a, a expresar esa necesidad que tenemos y también esa grandeza que sentimos que tienes tú, que podamos exaltar tu nombre no como algo aprendido, como algo que se hace en estos momentos y la gente lo hace sin saber y sin pensar, no, sino que realmente, Señor, podamos tener un ratito en donde podamos sentir efectivamente cuando te sintamos, cuando veamos, cuando entendamos cosas en tu presencia, Señor, no, nuestro corazón inmediatamente lo único que quiere es alabar, es darte gracias, es como simplemente contemplar lo bueno que has sido y uno preguntarse por qué, Señor, has podido ser tan bueno con nosotros, Señor, conmigo. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión y por tu paciencia, definitivamente, por tu paciencia, Señor, porque has esperado nuestra contestación cuando estábamos nosotros, pues, perdidos y no nos dábamos cuenta de qué tan importante es que reaccionáramos rápido y todavía nos tomamos nuestro tiempo y tú fuiste paciente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él, digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación,
eres digno de nuestra alabanza, Señor. Amén, Bendito y Señor. alabado sea el Señor, porque tú vives y reinas, Jesús. Amén. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale.
son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, santo eres, santo eres, oh Jesús. Oh Jesús, eres santo. Eres santo. Amén, Señor. Santo, el más santo. Tu amor es santo, Señor. Santo, el más santo. Tu amor es santo, Señor. Tus caminos son tan altos, tu amor profundo es, tu misericordia es grande. Has dado vida en mi ser. Santo, el más santo. Tu amor es santo, Señor. Tus caminos son tan altos, tu amor profundo es, tu misericordia es grande. Has dado vida en mi ser. Has dado vida en mi ser. Tus caminos son tan altos, tu amor profundo es, tu misericordia es grande. Has dado vida en mi
Padre Santo, Señor. Alabado sea Dios, gracias al Señor por su amor y gracias por su compañía que necesitamos mucho ahora para compartir la palabra, que es lo próximo que vamos a hacer. Y vamos a seguir con el tema de la fe. Creo que es un tema que da para mucho. Creo que es algo que necesitamos comprender mejor de lo que lo comprendemos. Necesitamos ahondar en el tema de la fe porque ya lo hemos hablado, pero lo vamos a estar repitiendo frecuentemente. La fe es necesaria para todo. De hecho, en alguna de las primeras enseñanzas en este nuevo ciclo, una buena parte era para qué era importante la fe, y la fe es que es importante para todo, es importante para la justificación, para el perdón de los pecados, para poder caminar con Dios, estar en firmes en medio de la prueba, para estar en pie después de que ha pasado la prueba. Es necesario para vivir una vida agradable, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y para todas las cosas es necesaria la fe. Y la fe es en sí un concepto muy mal entendido. O sea, hay muchas ideas raras acerca de lo que es la fe, y la semana pasada Gustavo nos habló de eso, nos habló de algunas ideas y algunos conceptos incorrectos de la fe. Y bueno, pues vimos ahí, no sé si recuerdas, que de la mega fe y fes rarísimas, ¿no? Cosas que no son bíblicas, que se han alejado de las escrituras, y vimos una fe de fantasía, y vimos la confesión positiva o sea, equivocaciones de la fe, ¿no? También vimos la fe sin el arrepentimiento, pero hubo una parte que a mi parecer fue una parte que brilló mucho, que fue importante, que tenía especial relevancia, y es esa parte donde hablaba de que una persona pudiera estar arrepentida y no tener fe, y que este es el triste caso de muchas personas que se quedan como atoradas, que se quedan como sin vida, como con una vida donde ya no están cometiendo los pecados que antes siempre cometían. Su vida sí ha cambiado en ese sentido, pero es una vida como ya sin chiste, una vida que efectivamente no hacen las cosas malas que antes siempre hacían y como la gente los conocía, pero ahora también los conocen como alguien que pues no, como que no tiene vida. Sí es verdad que no, que ya no va a fiestas, sí es verdad que ya no está a gusto con las cosas con las que antes estaba, pero por otro lado no manifiestan la vida, como que tienen una vida seca. Y me acuerdo que nos dio el ejemplo de Lutero en este punto, Martín Lutero, el cual fue un monje agustino, y que era una persona sumamente dedicada, una persona que definitivamente hacía lo que fuera necesario para no pecar, pero por todo lo que hizo, por más que intentó, nunca consiguió la paz del alma haciendo obras o dejando de hacer obras. Nunca encontró, y eso lo mortificó durante muchos años hasta que entendió que la salvación venía por gracia y por medio de la fe, que la justificación de Dios iba a ser solamente por la fe, y entonces como que completó, como que su vida de arrepentimiento la completó con la fe, y entonces su vida cambió drásticamente, y la influencia de él como una persona que pudo hacer bien a otros, y como que mucha gente pudo conocer a Dios después de que él se convierte,
y todos los efectos que tuvo la Reforma cuando él entiende eso y cuando él quiere dar a conocer eso, todos los efectos que tiene en la iglesia instituida en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues todo esto solamente por una cosa, porque creyó, porque entendió que la justificación venía por la fe. Entonces, si Lutero, siendo él, que era una mente mucho más brillante que la mía o que la de muchas personas que conocemos, y que además era totalmente dedicado a las cosas de Dios, él no entendía claramente lo que era la fe, tenía oscuridad con respecto a eso, a ese concepto, pues creo que eso quizás nos pudiera pues dar una idea de que efectivamente es un concepto que por un lado puede ser muy sencillo porque lo es, y por otro lado resulta que la gente no lo termina de entender y no saben qué hacer o cómo es que una persona puede tener fe. Hablaremos en su tiempo de la fe y su relación con la gracia, hablaremos ya se ha hablado mucho de la relación que tiene el arrepentimiento con la fe, y vamos a seguir hablando de otras cosas interesantes la próxima semana también. Si Dios quiere, aquí nos volvemos a ver. Pero quiero yo que empecemos con el texto que creo que lo vamos a repetir hasta el cansancio. Es el texto de Hebreos capítulo 11 y versículo 1, que es, por así decirlo, la definición oficial de la fe. ¿Por qué digo la definición oficial de la fe? Bueno, porque no es una definición exactamente de diccionario, sino que es una definición que la misma Biblia nos da directamente. La Biblia nos dice exactamente lo que es la fe. Y creo que debemos memorizarla, entenderla e interiorizarla en nuestras cabezas y tratar de entenderla más profundamente en nuestros corazones. Esta definición, que en sí mismo no es complicada y que sin embargo dice mucho. Ese es un buen partido, ese es un buen principio, pues un buen punto de partida para que nosotros siempre que hablemos de la fe siempre tengamos en cuenta esta definición. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos de la fe que no se han tocado de manera profunda por ahora, y vamos a estar buscando la manera de entender de muchos ángulos diferentes la fe. Hoy lo vamos a ver dos cosas. Vamos a acercarnos, digamos, a entender la fe de dos formas. Una es la fe como un acto de obediencia, y vamos a verlo, y la otra es la fe como fruto que se obtiene, como todos los frutos, de forma natural. La semana que viene veremos que es posible hacer que la fe de uno crezca, y si es posible es una buena noticia, pero la cosa es cómo lograrlo. Y creemos que la Biblia dice claramente cómo puede uno hacer que su fe crezca, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy lo quiero poner bien claro delante para que sea nuestro objetivo. Son dos objetivos. Uno es entender la fe como un acto de obediencia y el otro es entender la fe como un fruto que se obtiene de forma natural. Y para eso acompáñame a pedirle a Dios que nos ayude a entender estos conceptos que solamente son unos pequeños, digamos, lados de lo que es la fe, de lo que es el panorama, la idea completa de lo que es la fe bíblica, y que necesitamos ir entendiendo. Padre, te volvemos a dar gracias porque nos permites estar juntos y porque nos permites con absoluta libertad abrir las Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a comprender las cosas espirituales, que nos ayudes por el Espíritu Santo, que nos ayudes a entender
los conceptos de la fe que tan importantes y necesarios son para nosotros, para nuestra alma, para nuestro crecimiento, para la vida eterna nuestra y la de los demás. Señor, queremos conocerte. Señor, queremos vivir la vida digna que tú te mereces, Señor. Te pedimos ayuda para entender esto por el Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues del punto 1, que es la fe como un acto de obediencia, es tan sencillo como decir que debemos tener fe por el puro hecho de que Dios lo ha mandado. Ahora, si Dios ha mandado que nosotros tengamos fe, es porque se puede hacer. Dios no pide algo que nosotros no podamos hacer. O sea, Dios ha dicho que creamos en el Hijo de Dios, lo ha dicho, y entonces nosotros debemos obedecer. Entonces, la fe la tenemos o la debemos entender en este momento como un simple acto de obediencia. Un acto de obediencia que puedes quizás entender más o menos qué es lo que estás obedeciendo, pero cuando Dios, el cual ha demostrado ser tan bueno, te pide algo, ya no importa si lo entiendes o no lo entiendes. Lo que importa es que lo obedezcas porque sabes que va a ser bueno, porque sabes que lo que va a venir de esa obediencia es algo bueno. Entonces, para que no nos compliquemos la vida, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tener fe, es que nosotros, Dios nos está pidiendo que tengamos fe. O sea, tenemos que obedecer lo que Él nos pide, así como cuando Dios pide otra cosa y nosotros la obedecemos y Dios dice no robes, entonces tú entiendes, ¿verdad? Puedes entender con mayor o con menor profundidad por qué es bueno no robar y entonces tú obedeces. Tú quieres agradar a Dios, bueno, pues obedeces y no robas, lo mismo que no adulteras. ¿Por qué? Porque independientemente de las excusas e independientemente de lo que entiendas, lo que implica el adulterio, sabes que Dios te lo está mandando y Dios no te está mandando que primero entiendas todas las cosas y después obedezcas, sino que te está mandando que obedezcas y muy probablemente después empieces a entender mucho, a mucha mayor profundidad, por qué Dios te pedía eso. Eso suele suceder. Suele suceder con nuestro Dios que a veces Él nos pide algo y es cuando lo hacemos, cuando entendemos por qué nos lo pedía. Pero bueno, te voy a dar 7 buenas razones para obedecer este mandamiento. 7 buenas razones para obedecer este mandamiento de creer. La primera de ellas es porque esa es la única obra que en realidad tú tienes que hacer, ¿sí? Recuerdas lo de Lutero, ¿verdad? Que te decía hace rato. Te decía que Lutero había hecho un montón de obras, había hecho todo, había dejado de hacer todo. Dice que hasta amenazó su vida con morirse de tantos ayunos y de tantos excesos en su búsqueda de Dios, en sus vigilias en la noche, en sus ayunos, en golpear el cuerpo, ¿sí? En ponerlo en servidumbre su propio cuerpo, lo llevó casi a un estado de enfermedad y de muerte. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto, pero eso no le estaba pidiendo Dios. Dios le estaba pidiendo lo mismo que nos pide a nosotros, le estaba diciendo, cree. ¿Sí? Entonces esa es básicamente la única obra que nosotros tenemos que hacer. Ahora, no lo digo yo, vamos a estar leyendo versículos para ir poniendo las bases de todas las cosas que vamos hablando, las bases bíblicas. En Juan capítulo 6, verso 27 al 29, el Señor Jesucristo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica
las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es muy sencillo, Dios te lo manda. Eso es lo único que tienes que hacer. Es lo único, digamos, es la única obra que, por así decirnos, nos recomienda delante de Dios. Es la única obra porque el matarte en ayunos, eso no nos recomienda ante Dios. Eso no es algo que en sí nos acerque a Dios. No es algo que pueda hacer que podamos tener comunión con Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos no es algo que va eso a permitir nuestra unión con Dios. Pero creer, eso sí. Le dijeron, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y si te fijas en el verso 27, solamente para que te fijes, dice que a este señaló Dios el Padre, hablando del mismo, el Señor Jesucristo. Es una anotación que quiero que hagas para un punto posterior. Dice que a este señaló Dios el Padre, ¿ok? Ahora, si lees en Hechos capítulo 16, verso 30 y verso 31, este pasaje se refiere a aquel tiempo cuando estaban Pablo y cuando estaba con otro de los discípulos y estaban predicando en Filipos y entonces tuvieron problemas y los metieron en la cárcel y después de que los metieron en la cárcel Dios los liberó por medio de una especie de, por un terremoto, un sismo. Entonces quedaron como que en libertad y el carcelero que al principio los había tratado mal empezó a darse cuenta como que el reino espiritual como que se le hizo manifiesto en un momento. Y esto lo digo porque muchas veces no siempre uno está consciente de las cosas espirituales, pero hay momentos por circunstancias en donde el reino espiritual se hace más evidente y así le pasó a este carcelero y entonces entró en una angustia de su alma y les preguntó qué tenía que hacer. Le preguntó a Pablo porque además había visto que ellos que habían sido maltratados, pues ellos se comportaban bien porque habían visto que Dios los respaldaba y entonces se acercó a ellos y les dijo en el verso 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese texto es hermoso, es un texto que muchísima gente recurre a él y bueno, pues lo dice clarito. Él les pregunta angustiadísimo qué tenía que hacer para ser salvo y ellos le responden, tienes que creer en el Señor Jesucristo. No es opcional. No es que si quieres puedes creer en esto y también en el Señor Jesucristo o en esto otro. No es opcional. Tienes que creer si quieres ser salvo. Tienes que creer. Y Dios no pide nada que nosotros no podamos cumplir. Dios no es injusto, Dios no es faraón, que les pedía que terminara la obra y no les daba con qué hacerla y entonces los castigaba porque no la habían terminado. Totalmente injusto porque ni siquiera les había dado los materiales para que la terminaran. Bueno, Dios no es así. Dios nos pide, sí, pero Él nos da para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos pide. Entonces, tienes que creer porque esa es la única cosa que tienes que hacer. Esa es la primera razón. La segunda razón es, debes creer en Jesús y específicamente en Jesús, porque de Él ha dado Dios testimonio abiertamente y convincentemente. ¿Ok? Ahora te voy a decir algunos textos, pero ya hace rato en el texto que te leí, podías ver que a este señaló Dios el Padre en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces, Dios ha dado testimonio de Él para que sepas en quién creer. ¿Sí? O sea, no debes y no puedes creer en Buda, ni en Mahoma, ni en Krishna, ni en virgen alguna o en santo alguno,
en el sentido de creer, de poner tu confianza, tu alma en sus manos. O sea, no puedes hacer eso porque Dios ha señalado exclusivamente al Señor Jesucristo. O sea, Dios no ha dado testimonio más que de Jesucristo, de que Él es Dios encarnado, en un hombre, Emmanuel. ¿Te acuerdas que decía y será llamado Emmanuel? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Dios ha señalado a Jesucristo para que no tengas dudas en dónde poner tu confianza. ¿Ok? Mateo capítulo 3, en el verso 17, de una forma pública, cuando el Señor Jesucristo se fue a bautizar con Juan el Bautista, dice que cuando él se metió a las aguas para ser bautizado, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Este y solamente este es mi Hijo amado. ¿Sí? Para que sepas dónde tienes que poner y no tengas ninguna duda y no mezcles y no pongas, yo creo en esto, pero en esto también. Yo creo en la Virgen, pero también en Cristo. Yo creo en algún maestro, un gurú o en algún iluminado oriental y también en Jesucristo, porque Él es el más grande de los maestros, el más grande de los iluminados. No. O sea, a este solo señaló el Padre. ¿Ok? En Mateo 17, verso 5 se repite eso como para que después de que ya Jesucristo había arrancado su ministerio, en una ocasión se llevó a sus discípulos a un monte y en ese monte dice que pasó algo espiritual a los ojos de los discípulos y dice que se transfiguró, o sea, como que cambió la forma, cambió, como que se hizo resplandeciente, como que se convirtió en algo diferente y los discípulos lo vieron. Y cuando eso sucedió en el monte de la transfiguración, hubo otra voz igual que aquella que había habido en el bautismo que dijo exactamente lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y solamente a Él. Entonces, cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tienes que hacer. Y punto número 2, cree en el Señor Jesucristo porque de Él ha dado testimonio y solamente de Él ha dado testimonio el Padre. Pero sigamos. El punto 3. No solamente Dios ha dado testimonio y ha señalado a Jesucristo, sino que también las obras de Dios que Dios hizo por medio de Jesucristo hablan de que tienes que creer en Él y solamente en Él, ¿ok? El Señor Jesús incluso les dijo a algunas personas que eran escépticas, o sea, que les estaba costando mucho creer en Él y que no querían creer en Él por razones que ellos sabían, porque siempre hay razones cuando una persona se atora en cosas tan sencillas como creer en Jesucristo, es porque hay razones, es porque hay cosas escondidas a los ojos de otras personas, pero no escondidas a sus propios ojos o a los ojos de Dios. Hay gente que no quiere creer en el Señor Jesucristo y que lo pone a la par de otros maestros porque mucha gente dice, ¿y a poco solamente por medio del Señor Jesucristo? Pero lo que pasa, hay razones para tener ese tipo de escepticismo, de tener ese recelo de creer en Él. O sea, obviamente la persona no quiere, la persona sabe que si uno cree en el Señor Jesucristo, pues entonces uno tiene que obedecer lo que dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es muy serio en lo que pide. Y el Señor Jesucristo es mucho lo que da, pero también es mucho lo que pide, porque pide todo. Entonces la gente que no quiere dejar algo, la gente que no quiere caminar, no quiere soltar las riendas de su vida, pues obviamente no quiere creer exclusivamente en el Señor Jesucristo. Pero bueno, el Señor Jesucristo estaba también con ese tipo de personas y les dijo, bueno, no creen en mí, entonces crean a las obras que yo hago. Las obras dan testimonio de que yo soy quien el Padre señaló. Juan capítulo 10, verso 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, el Señor Jesucristo en aquel tiempo batalló con el mismo tipo de personas que existen hoy en día. Realmente el hombre es muy similar hace 2000 años o hoy es exactamente lo mismo. Las motivaciones de los hombres son las mismas, los vicios son los mismos, ¿sí? Aunque hablando de vicios haya sustancias nuevas, pero los vicios y el carácter y el mal carácter y el odio y la amargura y la envidia y la lujuria son exactamente las mismas cosas que sucedían, ¿ok? Entonces batallaba con la gente y la gente muchas veces, porque había visto que había crecido en Galilea, porque conocían su negocio, porque conocían a sus hermanos, porque lo habían conocido de chiquito. Entonces no querían creer en él, no querían entender que él era el enviado de Dios, no querían entender que él era el que iba a ser el Salvador del mundo. Y el Señor Jesucristo les dijo, bueno, ok, no me crean porque yo lo digo, pero crean mis obras, crean los milagros que han visto, crean porque ustedes comieron del pan que fue multiplicado, crean porque ustedes bebieron del vino que fue convertido del agua, ¿sí? Crean porque ustedes han visto y conocían a aquel que era cojo o aquel que era ciego y ahora ya no lo es. Crean porque tu tío o porque tu tía o porque aquella persona era leproso, desechado ya de toda la sociedad y sin embargo ahora ha regresado, ahora está nuevamente en la familia. Crean por las obras que han visto. ¿Okay? Entonces, tienes que creer por las obras que Dios ha hecho. O sea, no hay duda alguna de quién es el que ha hecho esas obras. Ahora, hablando de obras, ¿no ha hecho nada por ti? Pregunto. Tan ha hecho, o sea, ha hecho tantas cosas por ti, ha hecho el Señor tantas cosas por nosotros, aun cuando nosotros hemos sido ciegos a Él, ciegos a su amor. No solamente ciego, hemos tapado nuestros oídos para no oír su llamamiento, para no hacer caso antes de lo que lo hicimos, cuando lo hicimos, los que lo hicimos. ¿Sí? Porque hay otros que todavía están endureciendo su cerviz, o sea, siguen empecinados o necios en su decisión de no caminar con Dios. Y eso es peligrosísimo. Podemos decir, los que hoy, por la gracia de Dios, hemos sido salvos, podemos decir que el Señor ha tenido mucha misericordia y que nosotros en nuestra necedad Dios la pasó por alto. Sí, podemos decir eso, sí, pero también nosotros estuvimos en mucho riesgo cuando estábamos resistiendo al Espíritu Santo y que bueno y que gracias a Dios el Señor tuvo compasión y paciencia. Y lo mismo ha sido contigo. Él ha tenido compasión y paciencia, pero no estires demasiado, porque no vaya a ser que se rompa y entonces se cumpla lo que dice el proverbio, dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, dice, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. Y eso lo que está diciendo es pues, precisamente que sí, efectivamente, Dios es paciente, Dios espera, pero no para siempre. O sea, no, el ofrecimiento es mientras el Señor te lo ofrece. Por eso la Escritura también dice, en tanto que se dice hoy. O sea, hoy Dios te ofrece la salvación, Dios hoy te ofrece que simplemente creas como un niño, que creas en Él, que confíes en Él, y entonces lo debes hacer. Porque si no lo haces, no sabes si mañana te lo va a seguir ofreciendo, o para empezar, no sabes si mañana vas a estar vivo. Entonces es muy serio.
Es muy serio, o sea, es muy serio porque Dios te ha demostrado con sus obras a favor tuyo que te ama y que te quiere y que te ha esperado. Ahora, también Dios ha dado personas que son como obras de Dios vivientes, ¿ok? No por mérito personal, pero todas aquellas personas que son convertidas, todas aquellas personas que su vida refleja la vida de Dios, que su vida refleja un cambio absoluto en la manera como antes era, esas personas que antes eran de una forma y ahora son nuevas criaturas, esas personas son obras de Dios, ¿sí? Son obras que tú ves. Quizás conociste a uno que era de una manera y ahora es de otra. Quizás no conociste, por ejemplo, a mí, tú no conociste mi vida antes. Yo he platicado algo de lo que fue mi vida, pero tú no la conociste. Bueno, dame crédito. O sea, cree que es cierto lo que te digo. Cree que es cierto que yo era una persona absolutamente diferente, que era una persona llena de vicios, esclavizado a todas las pasiones que tú puedas haber tenido también, a los vicios más bajos, a las drogas, al alcohol y a muchas, muchas cosas bajas, como muchos. O sea, no era diferente, era el mismo esclavo que es hoy en día esclavo de pasiones o esclavo de vicios, lo mismo. Incapacitado de librarme además, incapacitado de dejar el tabaco para empezar, incapacitado de cambiar mi manera de ser, incapacitado para cambiar la lujuria de mi vida, de mi corazón, de mis ojos. ¿Me entiendes? Entonces, pero sin embargo ya no soy así. Puedo decir juntamente con el apóstol Pablo, esto éramos, o Pedro, esto erais algunos, o sea, éramos. Esto es tiempo pasado. Ahora ya no somos así, ahora ya no vivo así, ahora ya no busco las mismas cosas, ahora ya no vivo por las mismas cosas, ahora ya no estoy esclavizado. Porque el Señor dice que la verdad, que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. Entonces, yo era algo y ahora soy una nueva criatura, una creación nueva, una obra nueva de Dios. Y las personas, pues las personas no lo pueden negar. Las obras no se pueden negar. Si una persona, o sea, si alguien convierte como Cristo, convierte el agua en vino y probó el agua y probó que había agua en esa vasija y después vio que era vino y la probó y vio que nadie había cambiado, sino que había sido un milagro, no lo puede negar. Los milagros y las obras de Dios no se pueden negar. Entonces, Dios ha hecho obras por ti y ha puesto personas que son como obras vivientes y que te dicen por dónde tienes que caminar y que te demuestran que se puede, que te demuestran que no es por los méritos de uno, que te demuestran que tan débil éramos nosotros como eres tú y sin embargo la gracia de Dios es suficiente. Entonces, tienes que creer porque hay obras que te dicen en quién tienes que creer. Si no crees en Jesucristo, si estabas dudoso, si decías, pero ¿por qué Jesús? ¿Pero por qué no? ¿Pero a poco todos aquellos que creen en Krishna? ¿A poco todos aquellos que creen en Buda? ¿A poco ellos no? Y solamente nosotros los que creemos en Cristo, o ustedes que dicen que Jesús es el único camino. Discúlpame, no lo digo yo, lo dice Dios y lo dice la Biblia. Entonces, ¿para qué te peleas con lo que dice la Escritura? Ahora, no, estás confuso, ok, cree por las mismas obras, cree en lo que Dios ha hecho por ti, que no tienes duda, a pesar de que tú no hayas respondido de la manera adecuada, y cree por las obras vivientes que has visto, quizás en tu familia, o quizás, no sé, en algún hijo tuyo, tu esposa, tu esposo, en mí, y entonces cree. Porque el Señor te manda que creas. ¿Ok? Entonces, así dice el Señor, y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, punto número 4. Debes creer porque Dios te ha demostrado ser digno de confianza. ¿Sí o no? Dios te ha demostrado ser digno de confianza no una vez, sino 1000 veces. O sea, si alguien te dijera que tienes que creer en alguien y confiar en alguien que pues, tiene una reputación dudosa o de plano mala, pues entonces sí te está pidiendo algo difícil, algo muy, pues algo imposible, ¿no? O sea, si alguien, nada más imagínate, ¿no? Le dicen, no, tú confía en él, o sea, tú confía en esa persona. Tú, es más, no te preocupes, tú agarra a tus hijos y puedes llevarlos así a la compañía de esa persona porque tú confía en él, tú confía en él. Tú imagínate eso, imagínate unos padres que tienen a sus hijos que aman, que quieren tanto, a su hijito, a su hijita, en edad del kinder o en edad de primaria, y entonces le dicen que confíen en ese maestro, pero ese maestro resulta que tiene unas ideas muy raras, resulta que le gusta, no sé, le gusta manosear a los niños, le gusta hacer cosas indebidas, le gusta meterles ideas malas a los niños en su cabecita, ¿verdad? Y les gusta despertar en ellos lo que no debería de despertar, y entonces ya por eso ha estado él en problemas con la ley, en problemas con algunos vecinos, y entonces pues resulta que es una persona que no sé qué hace ahí para empezar. No sé qué hace ahí en esa escuela, pero bueno, el mundo está tan loco hoy en día que capaz y lo contratan. Y entonces tú conociendo la reputación de esa persona te dicen, no, 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 tú tranquilo, tú confía en él. O sea, ¿cómo? Tú confía, tú no te preocupes por tus hijos, confía en él. Tú puedes tranquilamente depositar con confianza a tus hijos en él. Y tú dices, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene mala reputación, porque yo sé, porque lo que ha dicho la gente y porque lo que testifican los niños es malo. Entonces no me pidas que crea en él, porque su reputación es mala, porque no es digno de confianza. Yo no puedo depositar con confianza a mis hijos ahí para nada. Es más, sería un acto absolutamente irresponsable, sería una canallada de mi parte si hago eso y cierro los ojos a la verdad. Pero no es así con Dios. Con Dios no es así porque Dios es digno de toda nuestra confianza. Dios no ha hecho una sola cosa por la cual tú puedas decir, no, es que no sé si Dios vaya a responderme, es que no sé si Dios me quiera, es que no sé si Dios vaya, no tenga malas intenciones, ¿por qué me pide que deje esto? ¿Por qué me pide que deje a esta persona? ¿Por qué me pide esto? Como que Dios tiene malas intenciones conmigo, como pasó con el pueblo de Israel 1000 veces, que Él cuando los saca los libera de Egipto, los libera de la esclavitud, y entonces se encuentra con que el pueblo desconfía de Él. Que no les había sacado, que no les había ayudado, que no se lo había demostrado, que no les había demostrado que era digno de confianza. Pues así mucha gente. No confían en alguien que es digno de confianza. Por eso es un acto de obediencia, porque no nos están pidiendo nada imposible. Es más, nos están pidiendo algo que es absolutamente coherente, congruente. Confía en alguien que es digno de confianza. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, por eso Dios te lo manda. ¿Me entiendes? ¿Entiendes que Dios, tienes alguna duda de que Dios sea digno de confianza? ¿Te ha fallado a ti en algo? ¿Verdad que no? Creo que nadie puede decir eso, ninguno de nosotros sensatamente podemos decir eso. ¿Qué más? Punto número 5. Tienes que creer en Él porque creer que es lo mismo que confiar y que es una de los, digamos, de las revelaciones, por llamarle de una manera, que tenemos en estas pláticas que tenemos de la fe, y es que muchas veces conviene sustituir la palabra creer o fe por confianza, y entonces
se entiende mejor lo que nos están pidiendo, o se entiende mejor qué es lo que Dios quiere con el hombre, cuando sustituyes la palabra fe, que puede ser un tanto incomprensible a veces. ¿Por qué? Porque ha sido muy mal entendida y explicada, y porque la gente a veces piensa que la fe, no sé, o sea, hay gente que cree que casi la fe es como si fuera algo que tú te pones, ¿no? Y que te quitas. Y no es así, o sea, la fe se tiene que entender y se entiende mejor cuando sustituyes la palabra fe por la palabra confianza. Entonces, Dios te está mandando que creas. Y te está mandando que creas, ¿por qué? Porque Él quiere tener vivir contigo, vivir a tu lado. Y entonces quiere vivir a tu lado, y la única manera de vivir es cuando hay una relación de confianza. Tú lo sabes, y lo puedes pensar en un matrimonio, lo puedes pensar en cualquier lugar donde hay varias personas. Si esas personas no tienen confianza, la cosa está mal. Si en el trabajo los compañeros no se tienen confianza, la cosa no funciona. Si en el matrimonio no hay confianza del marido con la mujer y de la mujer con el marido, y tienen recelos los unos al otro, y no tienen confianza para hablar, y no tienen confianza para abrir su corazón el uno con el otro, y no tienen confianza para creer en lo que les dice, y están desconfiando, imaginándose cosas, imaginándose que cuando su esposa no está aquí, entonces ¿dónde estará y qué estará haciendo y con quién estará? O al revés. Entonces, cuando la relación es invadida por las dudas, es invadida por la competencia y no por la confianza, la relación es mala y eventualmente se terminará. Sin embargo, la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es una relación de confianza. Por eso nos manda que creamos. Porque no puede haber una relación diferente con Dios. La relación con Dios no solamente es de temor. El temor es correcto, porque el temor es algo que nos guarda para que no nos desviemos. Es algo que nos guarda para que tomemos buenas decisiones, es algo que nos guarda para que no nos envanezcamos, para que no nos olvidemos de aquel que tuvo misericordia de nosotros. Es como los barandales de un caminito, no es el camino, son los barandales del caminito, para que no nos salgamos. Pero lo que Dios quiere es que ese caminito, o sea, que nuestra relación con Él sea de confianza y de amor. Entonces, no es por temor. Cuando las relaciones solamente son por temor, pues tú también las has experimentado. Hay relaciones obrero-patronales que solamente pues son de temor, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien teme al otro y obedece porque lo teme, y ya. Pero si pudiera, lo mataría. O sea, si pudiera, no lo obedecería. Si pudiera, se alegraría de que le pasara una calamidad. Pues esa relación no es la relación que Dios quiere. La única relación que Dios quiere con nosotros es una relación de confianza. Por eso Dios te manda que creas. No es opcional. Y eso te lo voy a decir en el punto que sigue, el punto 6. Tienes que creer en Él porque es el único en el que puedes confiar. O sea, nadie más te va a ayudar. Nadie más te puede ayudar. Nadie más puede hacer que tu alma se salve. Nadie más. Entonces, tienes que creer en Él. No es opcional. ¿Quieres ayuda? Entonces cree en el Señor Jesucristo. Te leo. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, este texto da terror. ¿Por qué? Porque estás hablando de que es un texto que está en el Apocalipsis, es un texto donde ya definitivamente algunas personas no se van a salvar, sino van a ser condenadas. Se van a condenar eternamente. No van a conocer a Dios ya porque no lo quisieron conocer. No van a poder estar con Dios porque no quisieron creer en Él. Y date cuenta que en una lista donde está hablando de inmorales como
fornicarios, adúlteros, homosexuales, hechiceros, idólatras, asesinos, gente abominable. Vete a saber lo que significa abominables. O sea, tiene que tener un significado amplio de personas profanas, de personas sucias, ¿sí? Pero en esa misma lista están los incrédulos. ¿Te das cuenta cómo no es una sugerencia? Es un mandato. Cree en el Señor Jesucristo. La fe es un acto de obediencia. En Juan capítulo 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Exactamente lo mismo que leímos en Apocalipsis, solamente haciendo, digamos, un zoom, un close-up, un acercamiento a los incrédulos. Dice Juan nuevamente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Me entiendes? O también, como dice Juan 3:18, no lo busques, que dice que el que no cree ya está condenado. ¿No parece eso una sugerencia, verdad? No estamos hablando aquí de que ojalá creas. No, cree o vas a condenarte. Punto. Cree o si sigues rehusándote en creer, ya estás condenado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, viendo las consecuencias de una persona que no cree, viendo en qué termina la vida eterna, la conciencia eterna de una persona, viendo en qué termina, creo que este es un buen argumento y una buena razón para creer, ¿verdad? Porque el que no cree se condena. Entonces, a mí eso me empujas, ¿verdad? Por el área del temor, me empuja a considerar mis pasos, a considerar en dónde voy a poner mi fidelidad, dónde voy a poner mi obediencia, en quién voy yo a quién le voy a dar yo mi, ¿cómo decirte? O sea, pues sí, o sea, ¿con quién voy a ser fiel? ¿Dónde voy a quién voy a dar mi vida? ¿Cómo voy a usar los recursos, el tiempo, la inteligencia, el dinero? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Me entiendes? O sea, me pone sobrio el pensar que, pues, Dios que quiere tener una relación de confianza conmigo, bueno, pues yo quiero creer, pero no quiero creer una vez, quiero vivir creyendo. Que eso es algo que tienes que entender también. La fe no es un acto de un momento, sino que es una vida, una forma de vida, y es algo que uno hace todos los días, que uno obedece todos los días, así como cuando uno obedece todos los días no mentir. O sea, si una persona obedece todos los días no adulterar, pues uno obedece todos los días este mandamiento que dice: cree en el Señor Jesucristo. Y todos los días creo y todos los días confío. Y eso te da una vida hermosísima, eso te da una vida pues muy diferente a lo que has vivido. Eso te da una vida satisfactoria en compañía del Señor Jesucristo. Y aquí estamos con nuestro séptimo punto, y te voy a anticipar algo. Ya no vamos a ver la otra parte. La vamos a ver hasta la próxima semana, junto con lo que tengamos, pero la próxima semana, que es el considerar y el acercarnos a entender la fe como la fe como fruto, porque al principio te dije que íbamos a ver la fe primero como un acto de obediencia, que es lo que estamos viendo ahora, y después íbamos a ver la fe como fruto que se da de forma natural. Bueno, eso lo vamos a ver hasta la próxima semana porque ya no hay tiempo, se va a hacer demasiado largo y yo no quiero que perdamos las cosas importantes que hoy se están diciendo, ¿sí? Algunas cosas te pueden brillar, algunas cosas te pueden llamar la atención y te pueden llevar a profundizar ya en tus reflexiones personales, ya en tu estudio personal, a profundizar y te pueden hacer mucho bien. A mí, la verdad, me han hecho mucho bien. Y este último punto que vamos a ver ahora es un punto importantísimo porque finalmente
Te decía yo que el Señor quiere relacionarse con nosotros por medio de la fe, por medio de una relación de confianza, pero resulta que cuando nosotros creemos en Él, y te dije, no una sola vez, sino todos los días, esto como que activa una vida de descanso, una vida de dependencia en Dios, una vida diferente, una vida en donde las cosas ya no son todas cuesta arriba, una vida donde se vive con gracia, una vida... ¿Por qué es eso? ¿Sabes por qué es? Porque haces equipo con Dios, por eso. O sea, el creer en Dios, por eso te lo manda. Cuando Dios manda las cosas, las manda porque es bueno. Cuando Dios te manda algo, no te manda porque quiera, no sé qué te puedas imaginar. Te manda porque es bueno para empezar. Entonces, cuando uno cree, empieza una vida distinta en compañía de Dios. Haces equipo con Dios, imagínate. Haces equipo con Dios. Escucha y trata de entender. Cuando nosotros estábamos en un equipo de algo, de fútbol americano, de lo que quieras tú, ¿sí? En un equipo de luchitas o en un equipo de carreras o lo que fuera. Entonces, ese era nuestro equipo, de voleibol también. Y entonces nos poníamos felices porque en nuestro equipo estaba fulano de tal o fulana de tal que era un crack, una crack, que era alguien tremenda. No, con esa ganamos, a fuerza. Con esa es buenísima o es buenísimo, no hay quien dribla a todos, no le quitan la pelota, es buenísimo, no se queja, es valiente. Bueno. Tener a ese en nuestro equipo es lo mejor. Y nos poníamos felices y contentos porque teníamos al mejor en nuestro equipo, o al que era considerado mejor en ese deporte. Bueno, pues Dios nos manda a creer en Él porque Él quiere hacer equipo con nosotros. Imagínate qué parte tenemos nosotros cuando el que está en nuestro equipo es el Dios Todopoderoso. Por eso te digo que cuando uno cree, como que empieza, como que activa una vida diferente, activa una vida de descanso, una vida de confianza, una vida en donde las cosas fluyen, en donde las cosas se dan, en donde aunque vengan dificultades que van a venir, aunque vengan enfermedades que van a venir, va a haber abundancia de gracia para enfrentarlas, ¿sí? Aunque pasemos por las aguas, dice, esas no nos ahogarán. O por el fuego, no nos quemará. Son palabras que están dichas ahí. ¿Y para quién están dichas? Precisamente para aquellos que hacen equipo con Cristo. Pero para esto y para que se te quede muy claramente, te quiero enseñar un par de fotos. Primero te voy a enseñar la foto de un yugo y ahora vas a ver por qué te la enseño. Un yugo. A ver, pónganos esa foto y ve ese yugo. Tú estás viendo ahí un utensilio de madera que quizás te resulta familiar o que quizás no te resulta familiar. Lo has leído, pero no sabes exactamente para qué es. Muchas personas que viven en zonas urbanas, que nunca han tenido nada que ver con el campo, con la labranza o con los animales, pueden jamás haber visto un yugo. Bueno, esto es un yugo. La Biblia habla de un yugo. La Biblia, cuando habla de un yugo, habla de algo como lo que estás viendo. Este es un yugo en donde, bueno, pues es esa madera ahí con esas formas. Y bueno, ahora vamos a ver ese yugo, digamos, en acción, y entonces vamos a poner la otra foto, y aquí estás viendo precisamente un par de animales, ¿sí? Estás viendo un par de bueyes o mulas, en este caso son bueyes, y estás viendo que están unidas por un yugo, y estás viendo que están, pues, haciendo una labor que puede ser de arrastre o que puede ser de arado, ¿no? Y entonces lo hacen y unen, multiplican las fuerzas de uno de los bueyes para que la fuerza no sea solamente de uno, sino de los dos, y para que se cansen la mitad. Entonces los unen con un yugo. Para eso es el yugo, para unir, ¿sí? El yugo es una palabra que tiene su origen del sánscrito, es uno de los idiomas más antiguos de la tierra, del sánscrito que está ahí
que es un idioma indoeuropeo, de la India, digamos, ¿no? Y concretamente viene de la palabra yug, que significa unión. O sea, yugo viene de una palabra que significa unión. Y es un utensilio, como lo puedes ver, que es propio de la ganadería y sirve para unir por el cuello a dos animales, como lo que estás viendo, dos mulas o dos bueyes o otros dos animales emparejados para que puedan realizar tareas de carga o el arado de la tierra. Entonces, entendiendo lo que es un yugo, ahora sí acompáñame a leer en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este texto lo deberías de poner en un marco a la antigüita y ponerlo ahí al lado del refrigerador, para que nunca se te olvide, para que siempre reflexiones en él. Es un texto aparentemente, pues, contradictorio. ¿Por qué? Porque está diciendo que ¿estás cansado? Dice, sí, ok, entonces ven, te voy a poner un yugo. El yugo es trabajo, el yugo es arrastrar, el yugo es esforzarse. Y después de poner el yugo te va diciendo, y entonces vas a descansar. Así como, bueno, está un poco raro, ¿verdad? Bueno, pero es así, efectivamente es así lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y lo volvemos a leer, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, con ese texto vamos a acabar nuestra reunión. Y ese texto es, bueno, creo que es algo que te puedes llevar para reflexionar en ello y además acordarte de las imágenes que vimos, el yugo de los dos mulas o dos bueyes que estaban ahí. Porque él está diciendo, es Cristo. O sea, aquí lo importante para entender, y por eso te puse esas fotos, es Cristo el que está diciéndote que vengas a Él y que Él va a poner su yugo sobre ti. O sea, que llevemos su yugo juntamente con Él. ¿Ok? Este es el punto importante. Que si es verdad que tú vas a estar, o que yo estoy, o que voy a estar, y que quiero estar en una parte del yugo, pero en la otra va a estar Jesucristo, el Todopoderoso. En la otra va a estar Dios. Y como te decía hace rato, Dios quiere hacer equipo con nosotros y para eso necesitamos creer en Él y para eso necesitamos confiar en Él. Porque esa relación que quiere establecer solamente es basada en la confianza, pero quiere hacer equipo con nosotros. Tenemos al mejor en nuestro equipo. Entonces resulta que si tú estás llevando una carga con ese yugo y en uno de esos lugares, en uno de esos, digamos, arcos, vas tú, en el otro ¿quién va? En el otro va Cristo. ¿Y sabes quién de los dos tiene más fuerza? ¿Y sabes quién de los dos tiene más resistencia? ¿Y sabe quién de los dos es todopoderoso? Sí lo sabes. Entonces, sí tiene sentido el pasaje. Entonces se entiende muy bien porque dice, lleva mi yugo juntamente conmigo. Llévalo, porque mi yugo es fácil. Claro, llevar su yugo quiere decir que estás unido, ¿sí?, a Él. Estás unido, eso quiere decir que tú no te puedes ir por acá en tus propias decisiones mientras Cristo va para acá queriéndote llevar en su decisión y en su sabiduría. No, estás unido. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque llevar su yugo significa que si Dios se va para acá, tú te vas para acá, con Él. Manso, suavecito. Y entonces si Dios se va para acá, tú te vas para acá y te dejas llevar. ¿Por qué? Porque vas unido a Él. Pero también quiere decir que cuando viene una carga muy pesada, ¿sí?, van juntos.
Y el que realmente es poderoso es Él, no tú. Por lo tanto, estás a salvo. Por lo tanto, pues nos está invitando a hacer equipo con Él. Y para eso nos da el mandamiento de que creamos en Él y de que confiemos en Él, de que llevemos su yugo. A mí estas cosas me dicen mucho. Me facilita la vida. O sea, la vida no puede ser igual, no puede ser la misma cuando tú entiendes este tipo de cosas. Por eso yo te pido que, aparte de lo que yo te pueda platicar, aparte de lo que yo te pueda explicar, tú reflexiones, tú te adentres en los textos que hemos leído, que son bastantes, son como 14 o 15 textos, y que tú te metas en ellos, y que tú medites en ellos, y que tú te encierres después, tranquilo, te acuestes y pienses, y trates de encontrar significados, y leas, y vayas a tu Biblia y leas los contextos, y entonces el Señor te pueda hablar. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros una sola cosa se nos pide, que tengamos fe. Una sola cosa es la obra que tenemos que hacer, que creamos en el que Él ha enviado. Así que, en otras palabras, Dios nos está pidiendo algo muy hermoso, que es lo último que dice. O sea, si lleven mi yugo, ok, sí lleven mi yugo, pero mi carga es ligera, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Y qué es lo que hace fácil el yugo? Que en el otro lado va Cristo. Exactamente. Entonces, pues amigo, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, tu vida va a cambiar. Cree en el Señor Jesucristo, aun si ya has creído, cree en el Señor Jesucristo porque te va a ayudar en cualquier aflicción, en cualquier propósito de tu vida, te va a ayudar en cualquier debilidad, en cualquier cosa que tengas que modificar, que cambiar, que mejorar. Cree en el Señor Jesucristo y búscalo a Él y habla con Él y confía en Él para que Él te dé y te supla todas aquellas cosas que tú estés carente. O sea, no es una acción que solamente uno hace una vez, no, es una acción de todos los días, como cualquier otro mandamiento que nos beneficia, porque los mandamientos, por definición, son justos, santos y buenos. Y este es uno más, el más importante, yo creo. ¿Por qué? Porque esta es la obra que tenemos que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Amén. Pues hasta aquí lo dejamos. Lo próximo lo vemos la próxima semana. Yo creo que no te quedes así como, ay, ya se acabó, ay, no, pero entonces nos ibas a decir, es que la otra parte era la que me interesaba más. Bueno, pues entonces te espero la próxima semana. Porque esto es lo que había para hoy y creo que está muy bueno. Y creo que si lo pones por obra, tu vida va a ser muy, muy diferente. Te invito a que confíes en el Señor de todo tu corazón, tanto si es por primera vez como si ya lo has hecho, para que te reafirmes, para que sigas caminando a su lado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, suple todas las cosas que nos faltaron añadir y decir por el Espíritu Santo. Y bendice a cada una de las personas que estamos aquí juntos y que escucharán esto, Señor. Acércanos a ti y, Señor, haznos un pueblo tuyo, un pueblo digno, un pueblo que hable bien de ti, un pueblo que te manifieste, que se manifieste y que los demás vean y que los demás crean en ti, Señor. Gracias, Dios, por haber mandado a Jesucristo y por haber señalado a Jesucristo, por haber dado testimonio de Él, para que tuviéramos muy claro dónde mirar. Gracias todo en el nombre de Jesucristo. Amén, así sea. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de esto. Hay mucho que hablar de la fe, nos va a hacer mucho bien. Y vamos a volver a hablar y hasta que te lo aprendas de memoria, vamos a hablar y vamos a decir y vamos a recitar el texto de Hebreos 11:1, que te lo tienes que aprender, que es la definición oficial de la fe. ¿Okay? Dios te bendiga mucho.
que disfrutes mucho este día, que disfrutes a las personas que Dios te ha dado y que las puedas, que puedas estar con ellos y que puedas ser muy bendecido. Descansa y que Dios te bendiga. Cuídate. Bye.